Hola, mi nombre es Victoria Rebolledo. Les doy la bienvenida al repaso para el tercer certamen de medicina interna de la unidad de respiratorio. Entonces, este repaso es un poco distinto a los que hemos hecho previamente. La idea es que cada vez que presentemos una pregunta, ustedes detengan el video, piensen cuál es la respuesta correcta, lo analicen y luego continúan con el video para ver cuál es la explicación de la pregunta. ¿Ok? Entonces, hombre de 73 años, tabaquismo activo, IPA 20, jubilado, se desempeñó como abogado. Consulta por un año de disnea progresiva que ha llegado a hacer de pequeños esfuerzos. Se acompaña de tos seca y fatiga progresiva. Niega hemoptisis. Al examen físico presenta uñas en vidrio de reloj y crépitos basales. Se toma una radiografía que presenta un patrón de opacidades pulmonares reticulares y de localización basal. La espirometría destaca lo siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, la respuesta correcta es fibrosis pulmonar idiopática y ahora vamos a ver por qué. Entonces, es importante que aprendan a interpretar la espirometría más que saber aquí cuál es el diagnóstico de enfermedad pulmonar idiopática. Este es un patrón, es una enfermedad que tiene un patrón restrictivo, ahora vamos a ver cómo tienen que analizarlo y por qué se llegó a esa conclusión. Entonces, cuando nosotros tenemos una espirometría, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está la relación FEB1-FBC. Si es menor a 70, va a ser un patrón obstructivo, ¿cierto? Que tenemos que ver el test de broncodilatador, ver cómo cambia la FEB1 y ahí dependiendo del cambio podemos tener un patrón obstructivo o un patrón mixto, ¿ya? En este caso era mayor a 70 y el patrón no correspondía a obstructivo, ¿ya? Entonces, si es mayor a 70, no obstructivo que era el caso, también tenemos que ir a ver en este caso la capacidad vital forzada, FBC, y tenemos que ver si es menor a 80 o mayor al 80%, eso en el porcentaje, ¿ok? Ahora, si es menor a 80%, tenemos un patrón restrictivo que fue lo que pasó en este caso, ¿sí? Y una de las enfermedades más compatibles con este patrón es la que nosotros presentamos en la pregunta. Quiero destacar que tenemos, para definir qué tan severa es la enfermedad ante la que nos presentamos, sea obstructiva o no obstructiva, tenemos que ver la capacidad vital forzada, es lo que sale en la parte superior de la imagen de la izquierda, y ahí dependiendo si es mayor a 80, entre 65-80, menor a 35, vamos a ver qué tan severa es la condición que tiene el paciente. Ahora respecto a la pregunta específica, la respuesta específica de esta pregunta lo vamos a tratar más adelante, pero en el caso de los patrones restrictivos de la espirometría, una de ellas son las enfermedades intersticiales del pulmón y en ellas está la enfermedad pulmonar o la fibrosis pulmonar idiopática. Y aquí pueden leer un poco más de ella, pero como les digo, en otra pregunta vamos a ver el tema. Siguiente pregunta. Mujer de 18 años diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizado en tratamiento con clonazepam. Hoy en medio de una crisis de angustia ingirió 20 comprimidos seguido de varios vasos de alcohol. Más tarde encontrada inconsciente por su madre, cianótica, con frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto superficiales. Es llevada al servicio de urgencia del hospital más cercano donde se obtienen los siguientes gases arteriales. Entonces, ¿cuál de los siguientes mecanismos explica la insuficiencia respiratoria de la paciente? Entonces, hipoventilación. Lo primero que tienen que saber, la insuficiencia respiratoria es cuando tenemos un estado en que la función del sistema respiratorio va a empeorar y el intercambio gaseoso también lo hace. Va a conducir a una hipoxemia, que es una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o a hipercapnia, que es presión de CO2 mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Estas condiciones en las que uno mide los gases arteriales tiene que ser con el paciente en reposo, respirando aire ambiental y a nivel del mar. Eso idealmente. Estos valores están establecidos para esas condiciones. Y hay de dos tipos, la insuficiencia respiratoria hipoxémica, también llamada parcial o de tipo 1, y la hipoxémica hipercápnica, que es la global o de tipo 2. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros
cuál es el mecanismo que originó esta insuficiencia respiratoria, tenemos el siguiente flujograma, que tú tienes que ver si la presión de CO2 está aumentada. Si es así, como en este caso, es una hipoventilación. Entonces, ¿qué tenemos que ver después? Si, cómo está la relación entre la presión arterial de O2 y la presión de O2, si está aumentada. Si no es así, es hipoventilación aislada, que en este caso era hipoventilación alveolar central, por intoxicación de opiáceos o benzodiazepinas. Bueno, si esta relación está, si está aumentada, se debe a otro mecanismo y ahí tenemos que ir a la otra parte del flujograma, que es cuando la presión de CO2 no está aumentada, y lo mismo, acá tenemos que ver si esta relación está o no aumentada, y ahí tenemos las otras opciones, que sea porque está a gran altitud, que sea una atelectasia, ocupación de los alvéolos, y que sea una enfermedad de las vías aéreas. Y ustedes después analizan el flujograma lo pueden pausar para verlo con más atención. Y aquí lo mismo, ¿cuáles son los mecanismos de insuficiencia respiratoria? Hipoventilación, una relación BQ alterada, un chant, o que sea una alteración de la difusión. Y aquí salen algunos ejemplos de cada una de ellas. Siguiente pregunta. Paciente de 18 años sin antecedentes mórbidos. Durante el mes de junio consulta por un cuadro de 3 días de evolución de tos húmeda, cefalea, mialgias intensas y sensación febril. Al examen físico comprueba fiebre de 39 grados Celsius, leve eritema faríngeo, sin exudado, sin adenopatías cervicales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, ¿por qué quiero que volvamos a la viñeta primero? Hay algunos antecedentes a considerar en este caso que hace que sea influenza y no otra de estas enfermedades aquí planteadas, estas infecciones de la vía aérea superior. Primero, la epidemiología, es el mes de junio. La influenza tiene un pic, como sabemos, en el mes de junio. Actualmente recién pasamos por un pic bastante dramático, bastantes muertos. Entonces siempre tienen que acordarse de eso. Hay uno en junio y el otro es más o menos en agosto. ¿Y qué más? En el cuadro clínico es típico si una persona llega con esto, que es como cuando te dicen, me cayó un camión encima y no me podía mover. Ya, esas son como las mialgias, la cefalea. Dicen esas cosas, uno tiene que tener una alta sospecha de que tiene influenza. En relación, como les decía, a este dato epidemiológico del mes en el que nos encontramos, del año. Y otro antecedente importante son las adenopatías cervicales. ¿Sí? Si no hay adenopatías cervicales, es más probable que sea una influenza a una de las otras mencionadas. Ahora, el MinSal, en el año 2010, cuando también tuvimos un brote importante de influenza, H1N1 definió estos criterios que son los que se tienen que aprender, que son los de la norma, pero igual en la práctica basta con que tengamos la fiebre, la tos y te digan que se les cayó un camión encima. Pero bueno, son la que se define como enfermedad respiratoria tipo influenza, que es el número 1, que dice consulta por enfermedad respiratoria que presenta fiebre mayor o igual a 38,5 y tos. Se asocia al menos a uno de estos síntomas, mialgias, odinofagia o cefalea. En este caso tenía la fiebre, tenía la tos y tenía mialgias. Y el otro es una persona que se hospitaliza por una infección respiratoria aguda grave o una neumonía que no tiene una causa de etiología conocida. ¿Ya? Alguien que te llega con una neumonía y le sacas la radiografía y como que parece que sí, pero no. Siempre hay que hacerle el panel viral para confirmar que sea influenza. Y el confirmado aquí dice, la persona que consulta por enfermedad respiratoria tipo influenza, aquí falta decir en ambulatorio, o se especializa por la infección respiratoria aguda grave o neumonía, y se confirma por inmunofluorescencia. Ya el que se confirma por inmunofluorescencia, recuerden, es el que se hospitaliza. Y no se olviden de los diagnósticos diferenciales, otras infecciones de la vía aérea importantes, que son las otras alternativas. Resfrío común, se caracteriza por síntomas generales, febrícula, rinorrea. La sinusitis, que está el antecedente de un resfrío, tiene dolor local en la zona del rostro, plenitud facial, rinorrea purulenta y puede tener fiebre más bien baja. Y la faringitis, que es como también la estrella aquí en las infecciones de la vía aérea alta, el dolor faríngeo, dinofagia, la fiebre y la faringe edematosa que puede o no tener exudado. Aquí lo importante es siempre comprobar si es viral o bacteriana. Y para eso existen los criterios de Centor, que
bueno, estúdienselos, y tenemos que confirmar por exámenes complementarios y si es bacteriana y el paciente tiene un S. biógenes, hay que tratarlo con antibióticos porque tiene varias complicaciones. Siguiente pregunta. Hombre de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, insulino requirente. Extraído de servicio de urgencias oporoso, familiar relata que tiene cuadro de 6 días de evolución de tos con expectoración, disnea y temperatura de 37,4 grados Celsius. Al examen físico, 32 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 100, presión arterial 160 con 100, murmullo pulmonar disminuido en base izquierda, asociado a crépitos, boom 22 miligramos por decilitro. Se sospecha neumonía asociada adquirida en la comunidad y se comienza el tratamiento antibiótico. Posteriormente, se toma una radiografía que confirma sospecha diagnóstica. Con los antecedentes, ¿cómo continúa el manejo de este paciente? Bueno, a este paciente hay que hospitalizarlo en UCI. Entonces, antes de ir a la explicación, ¿qué les llama la atención de este cuadro? Piénsenlo, no sé, las respiraciones, el boom, están un poco altos. Esto porque de la neumonía adquirida en la comunidad siempre es importante evaluar la gravedad, porque así vamos a definir cómo tratar al paciente y dónde tratarlo. ¿Sí? Si es necesario hospitalizarlo o no. Y para eso, les decía que se fijaran en el boom, en la frecuencia respiratoria. Existen dos sistemas, que son el ATS y el CURP 65. Sí, aquí tenemos el curso 65, que incluyen compromisos de conciencia, boom mayor a 20, frecuencia respiratoria mayor a 30, la presión arterial menor a 90 en la sistólica, menor a 60 en la diastólica, y que sea mayor o igual a 65 años. En este caso el paciente tenía compromiso de conciencia porque estaba suporoso, tenía un boom de 22 y estaba con 32 respiraciones por minuto. Entonces, no tenía 65 años, pero igual tenía comorbilidades, tenía otras cosas que lo hacían estar grave, y ya de por sí esos criterios que él tenía son como los criterios que vimos en evaluación de la gravedad. El paciente estaba grave. También hay que saber que en Chile se añaden otros criterios para definir si la persona debe hospitalizarse o no. Y, por ejemplo, se incluye la radiografía de tórax que te muestre una neumonía multilobar, cavitación, derrame. Y, no sé, la presencia de comorbilidades, que era lo que yo les destacaba que este paciente también tenía. Entonces, si estamos ante una NAC grave, tenemos que manejarla en UCI. ¿Ya? Por eso el paciente de este caso se iba a UCI. También hay otros criterios que fueron definidos por la Sociedad Americana de Tórax, que si la persona presenta un criterio mayor o 3 o más criterios menores, tiene que ir a UCI. Ya los mayores son necesidad de ventilación mecánica y la presencia de shock. Y los criterios menores, bueno, ahí los pueden ver, y como les decía, son estos que nosotros vimos en evaluación de gravedad y que te hacen inmediatamente detectar si una persona está o no grave y qué tiene que hacer. Ya esta pregunta igual es un poco recordar lo que habíamos visto antes. Y no menos importante, pero para que ustedes lo vean por su cuenta, el patógeno más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, y aquí sale cómo deben tratarlo en cada caso. Y siempre recordar que tenemos que vacunar contra la influenza, a propósito de la pregunta anterior. Siguiente pregunta. Usted atiende en el policlínico a un paciente de 20 años, sin enfermedades previas, que hace 2 días consultó a servicio de urgencia por historia de tos, sibilancias y disnea al subir las escaleras del metro. Relata que desde su adolescencia ha presentado episodios similares asociados al deporte y durante la noche, lo que lo despierta. Actualmente el examen físico se encuentra en signos vitales normales, murmullo pulmonar presente sin ruidos agregados y destaca marcada obesidad. Sospecha asma. ¿Cuál antecedente es más sugerente de esta patología? En este caso, la respuesta correcta son las crisis nocturnas. ¿Por qué? Bueno, en la guía MinSal para el diagnóstico y el manejo de pacientes con asma aparecen varios criterios en que solo con la sospecha clínica nosotros ya podemos decir, ya, esto debemos estudiar un asma, porque solo no basta con la sospecha clínica, recuérdenlo, este es un diagnóstico que requiere de una espirometría para ser confirmado.
Ahora, acá aparece, y quiero que le pongan atención, que sea una tos o disnea inducida por risa, ejercicio, frío o irritante. Van a decir, oigan, pero cuando subía las escaleras del metro le daba disnea y dice que cuando era más chico presentó episodios similares con el deporte. ¿Qué pasa? Podría simplemente ser porque tiene mal acondicionamiento físico. Entonces igual tengan cuidado con eso, siempre hay que buscar un poco más. Sale en la guía, tienen que aprendérselo, pero es algo real, ¿ya? Tienen que considerarlo. Y también decía el asma en la infancia. No estaba muy bien precisado en esta historia. Decía como en la adolescencia había tenido cosas como episodios similares. Ya, pero lo que sí, no aparece en la guía, pero sí sale más adelante cuando tú sospechas un asma grave, y de eso debe estar, está en la parte del tratamiento. Algo que define un asma y es muy sugerente de esto, la alternativa son las sintomatologías por la noche, algo que despierta al paciente. Sí, entonces tenía varias características, pero esta es la más sugerente, por eso es la alternativa correcta. Y esta es la última pregunta que leeré yo y explicaré, y para darle paso a mi compañero, que les va a decir las 6 preguntas siguientes y con sus respectivas explicaciones. Entonces, mujer de 68 años, hipertensa y dislipidémica. En posoperatorio de fractura de cadera, el 5.º día, e inicia con un cuadro de tos productiva purulenta, compromiso del estado general y fiebre objetivada de 38,2 grados Celsius. Se solicitó una radiografía que muestra un foco de condensación en pulmón derecho. No ha utilizado antibióticos recientemente. Se plantea neumonía. ¿A cuál de las siguientes corresponde? Y corresponde a una neumonía nosocomial tardía. ¿Por qué? Con lo que quiero que se queden de esta parte de la neumonía nosocomial, primero, que ahora se le llama neumonía asociada a atención en salud, y de la epidemiología, que después de la infección urinaria es la segunda más frecuente, pero la con más mortalidad. Y la definición se les tiene que quedar grabada, especialmente la parte de la temporalidad. Es la neumonía que se adquirió dentro del hospital cuando las primeras manifestaciones son pasadas las 48 horas de hospitalizado. ¿Ya? ¿Por qué tardía? Porque tiene una clasificación de temprana y tardía. Los primeros 4 días en la temprana, y ahí todavía puede ser que los gérmenes causales provengan de la comunidad. Las tardías, por su parte, son cuando después del 4.º día de hospitalización, en este caso la paciente estaba en su 5.º día de hospitalización, ¿cierto? Después del 4.º día presenta los síntomas, entonces es más probable que se haya provocado por los gérmenes que están en el hospital. Ahora los criterios diagnósticos van a ser una radiografía con infiltrados pulmonares nuevos o que los que ya tenía hayan progresado, más 2 de los 3 que siguen. Fiebre o hipotermia, la fiebre mayor a 38, la hipotermia menor a 35, secreciones traqueobroncales purulentas y que tenga leucocitosis o leucopenia. También destacar el manejo, que es un poco distinto al de la neumonía adquirida en la comunidad, y no hay que olvidar de eso, porque aquí va a depender si son bichos del hospital. Igual hay que tratarlos distinto, porque no es como solo darle amoxicilina, no, tenemos que ver qué bichos son, si son resistentes. Entonces tenemos que hacerle un estudio microbiológico con hemocultivos, cultivo de esputo, cultivos cuantitativos de la vía aérea, si es que es un paciente intubado, y si es que hay derrame hay que puncionarlo. Y hay que hacer inicialmente una terapia de antibiótico empírico, ¿cierto? En base a si es precoz o tardía. Si es precoz la vamos a tratar como ya vimos que se trataba la neumonía adquirida en la comunidad, y si es tardía, va a ser, como aparece aquí, con bacilos gram negativos no fermentadores que cura Pseudomonas, Acinetobacter, Strenomona maltófila y eventualmente Staphylococcus aureus meticilina resistente. Eso va a depender de la epidemiología de los bichos que haya en ese hospital donde se esté hospitalizada la persona. Y algunos ejemplos de esquema para cuando es una neumonía adquirida en el hospital, asociada a la atención de salud. Cuando es tardía, cefalosporina autipseudomónica, por ejemplo la cefoperazona, la ceftazidima, más ciprofloxacino o un aminoglucósido. O también se puede usar carbapenem como el imipenem en monoterapia, y eso en caso de que haya Staphylococcus aureus meticilina resistente en el hospital. Hola,
Mi nombre es Felipe González y estaré encargado de la segunda parte de este repaso de la unidad de respiratorio. Entonces, la primera pregunta es un hombre de 63 años con tabaquismo de larga data que consulta por tos productiva y disnea al subir pendientes de 3 años de evolución sin exacerbaciones aparentes. Se le diagnosticó enfermedad pulmonar obstructiva crónica, grupo B, y junto a las medidas no farmacológicas. ¿Qué fármaco se recomienda inicialmente para tratar a este paciente? Entonces la alternativa correcta es LAMA o LAVA, un broncodilatador de larga duración. Aquí tenemos el esquema según la guía GOLD 2019, donde, como recordamos, a los pacientes con EPOC se los clasifica en 4 grupos, A, B, C, D, según el número de exacerbaciones por año que tienen y según el grado de severidad de sus síntomas. Entonces, en el caso de la primera alternativa, que son corticoides inhalados, no es correcta por cuanto este tipo de fármacos por sí solos no modifican ni la mortalidad ni el descenso de la BEF1 en pacientes con EPO. Y por lo demás siempre se indican combinados con otros fármacos en el tratamiento de esta enfermedad. En el caso de los SABA o SAMA se emplean, como podemos ver aquí, solamente en el caso de los pacientes grupo A. Entonces la alternativa correcta sería para este paciente que es del grupo B, un broncodilatador de larga duración, LAVA o LAMA. La segunda pregunta es un paciente hombre de 20 años que trabaja como buzo, sin antecedentes médicos, consulta por disnea súbita con dolor punzante en hemitórax derecho, con tope inspiratorio. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, una presión arterial de 124,94 y en el hemitórax derecho se encuentra murmullo pulmonar disminuido, percusión timpánica y vibraciones vocales abolidas. La radiografía de tórax muestra separación del pulmón de la pared torácica más de 2 centímetros en el campo pulmonar derecho. ¿Cuál es el manejo? La respuesta correcta es C, drenaje por pleurostomía. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con neumotórax, en todos los casos, el manejo inicial contempla oxigenoterapia, a razón de 10 litros por minuto, reposo y observación. En el caso de este paciente, al tener más de 2 centímetros la línea pleurovisceral respecto a la pared torácica, se trata como un neumotórax de más del 15%. Por lo tanto, ya no basta con solo observar. Además, el paciente está sintomático. La alternativa de punción con aguja fina se realizaría en un neumotórax a tensión, que está hemodinámicamente inestable, y en la radiografía probablemente podríamos notar una desviación de tráquea a contralateral, dado que la inestabilidad se produce por el desplazamiento de las estructuras mediastínicas. En este caso entonces el drenaje pleural con pleurostomía es lo más adecuado y debido a su trabajo, a su ocupación, es probable que la pleurodesis se pueda indicar a posterior para evitar recidivas, pero no es este el manejo inicial. La tercera pregunta es un paciente masculino de 45 años, chileno, minero y tabáquico con 20 cigarrillos al día desde los 15 años. Consulta por un cuadro de un mes con tos productiva escasa, sudoración nocturna y compromiso del estado general. Le realizan radiografía de tórax y baciloscopía de expectoración. La baciloscopía muestra bacilos ácido alcohol resistentes, resultando concordantes con TBC pulmonar. ¿Qué otro examen debería solicitar? La respuesta correcta es la alternativa A, cultivo de Koch. En la tuberculosis, el diagnóstico de la tuberculosis se realiza mayormente mediante bacteriología y si bien la sospecha diagnóstica se puede realizar por cuadro clínico, su confirmación requiere de la demostración de la presencia de Mycobacterium tuberculosis por baciloscopía o cultivo. Entonces tenemos que todos los pacientes sintomáticos respiratorios, que se definen como todos aquellos que tienen tos con expectoración por más de 14 días, se les realiza 2 baciloscopías de esputo, una en forma inmediata en el momento de la consulta y una al día siguiente. Posteriormente, además, se toma un cultivo de una de estas muestras o en grupos de riesgo, como por ejemplo pacientes VIH positivo, diabéticos, en situación de calle o extranjeros de países de alta endemia de tuberculosis, se les pide 2 cultivos. Paciente hombre de 65 años, hipertenso y diabético en mal control, además de tabaquismo activo con IPA 24,
Refiere tos seca hace 5 años y que en estos últimos 6 meses ha aumentado de intensidad y se ha asociado a expectoración mucopurulenta y a veces hemoptoica. Menciona que ha tenido neumonías a repetición en estos últimos meses y que ha bajado levemente de peso. En este paciente, el diagnóstico que debe descartar es: la respuesta correcta es D, cáncer pulmonar. Y con respecto al cáncer pulmonar, es la segunda causa de muerte por cáncer en Chile después del cáncer gástrico, y de los 4 tipos histológicos que posee, el escamoso es el más frecuente. Entonces, con respecto al cuadro clínico de cáncer pulmonar, inicialmente el cáncer pulmonar cursa de forma sintomática y como síntomas generales puede presentar pérdida de masa corporal y compromiso del estado general, pero estos dos suelen más bien presentarse en forma tardía. Y asociado al crecimiento mismo del tumor en el pulmón, el síntoma más importante es la tos, especialmente si ha cambiado su patrón o características. Además puede haber disnea, dolor torácico, hemoptisis y neumonías recurrentes, especialmente cuando ocurren en la misma ubicación. Otros elementos con los que nos ayudan a sospechar son el síndrome de la vena cava superior, donde hay edema facial o de extremidades superiores, distensión de venas cervicales o torácicas, disnea, tos, el síndrome de Horner, con enoftalmo aparente, miosis y proptosis unilateral, o por el compromiso del plexo braquial. Y con respecto a las metástasis, pueden haber adenopatías supraclaviculares, cervicales o axilares, dolor a la palpación ósea y eventuales fracturas patológicas. Entonces nuestra sospecha tiene que estar en los pacientes que tienen antecedente de tabaquismo con un IPA elevado, pacientes de edad avanzada, pacientes con tos crónica o que tienen un cambio de patrón de la tos. De hecho, los docentes nos hicieron énfasis en esto, de un paciente que tiene un cuadro larvado o crónico, que de manera brusca comienza con un cambio a una acentuación de su cuadro previo. Otros elementos para sospecha son neumonías a repetición en la misma ubicación, como les había dicho, o atelectasia, expectoración hemoptoica, acropaquia y, en caso de tumores periféricos, dolor pleural, derrame maligno. Y no olvidar, por ejemplo, este elemento del tumor de Pancoast, que es este tumor en el ápice del pulmón que afecta a estructuras nerviosas. Entonces puede dar este síndrome de Horner o el compromiso del plexo braquial. En el caso de las otras alternativas, como bronquiectasias, EPOC o fibrosis pulmonar idiopática, también tienen estos síntomas de tos crónica y expectoración, pero en general son de una evolución más progresiva versus, como les contaba previamente, este empeoramiento que se presenta con el cáncer pulmonar. Paciente de 71 años con antecedentes de cáncer de próstata operado hace 3 semanas. Consulta en servicio de urgencia por cuadro de 2 horas de evolución de disnea, dolor torácico de aparición brusca y hemoptisis de baja cuantía. Niega tos. En examen físico, taquicárdico, taquipneico, afebril, sin cianosis. Luego de electrocardiograma normal, y mientras el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ¿cuál es la medida a seguir? La respuesta correcta es la alternativa B, pedir angiotac. En este caso tenemos a un paciente que tiene una probabilidad alta de tener un tromboembolismo pulmonar por los síntomas que presenta, por su antecedente de cirugía, por su taquicardia, la hemoptisis y el cáncer que ha sido tratado en los últimos 6 meses, lo cual entonces nos da por escala de Wells una probabilidad muy alta. Recordar que el dímero D solamente resulta útil cuando la probabilidad es baja para el TEP y el tratamiento antifibrinolítico va a ser nuestra opción cuando hay un paciente con inestabilidad hemodinámica, luego de que hayamos evaluado que no existan contraindicaciones. Mujer de 54 años con antecedentes de diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, fibrilación auricular y dislipidemia, usuaria de metformina, losartán, atorvastatina, amiodarona. Hace 3 meses presentó itubaja que fue manejada con nitrofurantoína. Consulta por 6 meses de disnea progresiva que actualmente es de pequeños esfuerzos. Al examen físico presenta presión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 25, cianosis periférica, disminución del murmullo pulmonar en ambas bases y electrocardiograma normal. La radiografía de tórax muestra infiltrados alveolares algodonosos múltiples en ambos campos pulmonares, más evidente en las bases. ¿Cuál de los fármacos mencionados es el agente etiológico más probable? La respuesta correcta es D, amiodarona.
Entonces, la explicación de esto es porque si bien hay muchos fármacos que pueden inducir a patología pulmonar, como por ejemplo la amiodarona, que se usa como antiarrítmico, la ciclofosfamida y el metotrexato como antineoplásicos, la colchicina como antigotoso y la nitrofurantoína, que se usa en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. La amiodarona es mucho más probable que porque por ejemplo en las alternativas teníamos amiodarona y nitrofurantoína, pero la nitrofurantoína para que cause daño pulmonar tiene que ser, por ejemplo, un tratamiento profiláctico, o sea, la paciente tendría que estar ocupando en forma regular nitrofurantoína. A diferencia de la amiodarona, que es mucho más probable que por su uso crónico genere este daño pulmonar. Esa sería la ayudantía. Recuerden repasar los conceptos importantes que les hemos destacado acá y sigan la página de ayudantes docentes. Cualquier duda que tengan al respecto a los temas tratados pueden dejarlo en los comentarios.